Mis comentarios son en parte propios, pero en parte debidos también a Camacol, Edwin Chiribí y María Paula Salcedo. Realmente me han colaborado mucho en tratar de mirar la contraparte de la presentación del profesor Mishkin. Como mi idea sería como ir pasando en algunos de los grandes puntos o de los grandes aspectos que él está discutiendo sobre estos desafíos de acceso a la vivienda social y tratar de mirar por un lado o por el otro, digamos, qué tanto se cumple en Colombia, qué problemas tenemos básicamente con esto acá en el país. Aunque no lo presentó en sus slides, en su escrito, además les recomiendo mucho leer el documento del profesor de Jan Mishkin, el documento de McKinsey es realmente excelente. Él arranca con un tema que yo creo que desde el punto de vista global vale la pena sacar acá, y es básicamente la importancia que se le da, digamos, a la vivienda digna, tanto a nivel mundial y veremos en el caso de Colombia. Él menciona que es tan importante el tema de tener acceso a una vivienda digna que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ven ustedes acá en el artículo 25, entre los derechos, digamos, sociales, no solamente es el derecho que se tiene a la salud y al bienestar y a la alimentación y al vestido, sino que se menciona específicamente la vivienda al lado de la asistencia médica de los servicios sociales necesarios. Y esto también, yo le decía, y este es el primer comentario que yo le haría a Jan Mishkin, es que esto también se refleja de la importancia que se le ha dado en Colombia. Y al respecto, la Constitución Política de Colombia, en la Constitución de 1991, en su artículo 51, dice explícitamente que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado, además, es el límite acá para discutir un poco el tipo de intervención del Estado, fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá, y ustedes lo escucharon de parte del director de Planeación Nacional ayer, del viceministro, y me imagino que mañana va a ser tema muy significativo por parte del vicepresidente y del presidente de la República. El gobierno dice, promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación de largo plazo, el esquema de financiamiento al cual él hizo referencia al final en su presentación, y las formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Un segundo tema, digamos, que aparece en el escrito de Jan, pero que no lo saca acá, es que dice, vea, es que el interés por la provisión de vivienda se refleja en todos los estados y en sus estrategias de desarrollo. Y yo simplemente acá tengo 4 ejemplos de que en el caso de Colombia, desde 1950 para acá, el Estado le ha dado especial atención a la vivienda. Hoy discutíamos al almuerzo, la primera visión sobre la importancia de la vivienda viene de la primera misión del Banco Mundial a Colombia después de la Segunda Guerra Mundial, donde el profesor Lochlin Kerry vino a Colombia y empezó a hablar de la vivienda como potencial motor de desarrollo en el país. Y fue en los años 60, exactamente en el año de 1960, donde vino ese debate entre si en Colombia para generar empleo se debería hacer reforma agraria y generar el empleo en el campo, o si más bien, y ese era el argumento del profesor Kerry, en lo que se llamó Operación Colombia, algo así como de oposición a la posición del gobierno en el plan de desarrollo que promovía la reforma agraria, diciendo no, es que es inevitable que la gente se va a venir a las ciudades, es necesario aumentar la productividad de manera muy significativa en el campo y más bien crear las condiciones para que haya un crecimiento de la vivienda en las zonas urbanas. Hoy, escuchando precisamente al profesor en la anterior presentación y en el almuerzo, pues uno diría, eso que él está proponiendo que se haga
es lo que Kerry, como visionario, el profesor Lachlan Kerry, lo hizo en los años 60 en Colombia. Pero más que eso, en el caso de Colombia, ustedes se recuerdan, en el gobierno del presidente Misael Pastrana, precisamente lo que llamó las 4 estrategias tenía como aspecto central el Plan de Desarrollo de 1972 y fue donde se creó el esquema de la financiación del UPAC. Fue decir que la vivienda debería ser el sector líder en la economía y el que jalonaba la economía. Tengo un tercer caso acá, medio político, pero simplemente para recordar la historia. Acá yo me imagino que únicamente Mauricio Weber, que es antiguo y clásico, digamos, en el sector de la vivienda, se recuerda bien. En la administración Betancourt, el debate electoral entre el presidente Betancourt y el presidente Alfonso López se creó alrededor de si podía existir vivienda sin cuota, vivienda popular sin cuota inicial. Y entonces el error del presidente López como candidato fue que dijo que no se puede tener, no es financieramente viable tener vivienda sin cuota inicial. Belisario dijo sí se puede y el sí se puede ganó la elección, ¿no? Acá, doctor Telésforo, acá lo veo que se recuerda también de esas épocas. Pero ya, y quiero llegar a la administración Santos, en el plan de desarrollo anterior el presidente Santos puso la vivienda como locomotora del desarrollo económico y realmente lo que ustedes están viviendo hoy es, digamos, esta época del revivir de la vivienda. Y si uno mira las cifras, si hiciera las estadísticas que Santiago Montenegro ha presentado y uno mira cuál ha sido el crecimiento de la economía por sectores en los últimos años, uno sí encuentra que ha sido la construcción de vivienda el sector que más ha crecido y el sector que, tal como lo pronosticaba Kerry en su antigua época, es el que viene jalonando el crecimiento de la economía. Los retos ahora, como se han presentado en estas 2 conferencias de esta tarde, es qué es lo que se tiene que hacer básicamente para promover ese crecimiento de la vivienda y sobre todo de la vivienda, en este caso, popular. La presentación de Jan tiene que ver con lo que se podría llamar el déficit de la vivienda. Él mencionó y hizo unos pronósticos hacia adelante, pero él decía, en el mundo, digamos, él calculaba 31 era su cifra, 330 millones de hogares en el mundo se ven afectados por entornos habitacionales inseguros, inadecuados o por dificultades financieras asociadas con la vivienda. Entonces, mi pregunta acá a Edwin y María Paula es, deme las cifras de Colombia y miremos. Los cálculos para Colombia son 3.8 millones de hogares estaban en déficit habitacional al 2005, hoy en día deben ser más de 4 millones. Y si uno hace la proporción relativamente de los hogares en Colombia o de la población colombiana, del déficit en Colombia frente al déficit mundial proporcionalmente, uno diría que llega a la conclusión de que el problema del déficit habitacional en Colombia es muy significativo. Y esto para complementar con algo de lo presentado por Santiago Montenegro, es que el problema no es solo eso, sino es el problema de la informalidad laboral. El 48.5%, hay estadísticas del 60% de la población deriva ingresos de las actividades informales. Entonces, esto nos pone a nosotros un problema adicional y mucho más complejo, en cierta manera, que esta visión que se estaba viendo en la presentación, y es, por ejemplo, inclusive dificultades para acceder al crédito cuando usted tiene una población informal y tan difícil, digamos, de poder precisar y ver cómo se consiguen las garantías correspondientes. Un cuarto tema que me llamó la atención muchísimo de la presentación que hizo Jan es, y sobre todo en su escrito, es, bueno, ¿y qué es vivienda asequible? ¿Qué es, digamos, vivienda affordable, lo que llama affordable housing, que es lo que él lo llamaba? Y él en la presentación analítica dice, bueno, la definición de vivienda asequible
tiene como tres componentes. Un componente es cuál es el porcentaje del ingreso del hogar que dedica una familia, digamos, a pagar por la vivienda. El segundo, digamos, componente en los diferentes países del mundo es que debe haber, digamos, unos estándares mínimos socialmente aceptables de calidad de la vivienda. Y el tercero es cuál es básicamente la población que puede ser beneficiaria de esto. En el caso de Colombia, uno le podría responder, sí, la legislación colombiana efectivamente cumple con este mismo tipo de criterios. En Colombia, digamos, la vivienda de interés prioritario va hasta 70 personas, hasta de 70 salarios mínimos legales. La BIS, la vivienda de interés social, hasta 135. Pueden acceder a este tipo de vivienda hasta personas que obtienen hasta 4 salarios mínimos, y también en Colombia existen normas arquitectónicas mínimas. O sea que en cierta manera Colombia está cumpliendo con una normatividad o con una definición de lo que es vivienda asequible que tiene criterios muy similares a los que se hacen en otras partes del mundo. El tema que yo creo que me ha llamado más la atención, que en cierta manera se discutió en el curso de las 2 últimas conferencias, lo discutimos en un almuerzo con los miembros de la Junta Directiva de Camacol y con los conferencistas y con el gobierno, son el problema de cómo aumentar la oferta de suelo disponible para construir. Y yo aquí tengo, digamos, algunos de los temas, si se quiere, al cual hizo referencia Jan en su presentación, y es normas que permitan incrementar la oferta de vivienda para toda la población. Un tema muy importante, tal vez no hizo él suficiente énfasis, sí lo hizo Simón Gaviria en su presentación, es el registro de tierras, lo que él llamaba los catastros. No se puede, digamos, analizar esto sin poder modernizar, digamos, los registros de tierras. Hablaba también Jan de habilitar los terrenos públicos y contar con normas para habilitar al suelo privado. Lo decía Sandra, por ejemplo, los desarrollos alrededor de la infraestructura de transporte. Él mencionaba, por ejemplo, el caso del ferrocarril en Hong Kong, y Sandra ya está haciendo el pronóstico de qué va a pasar con las 4G y eso que no nos dijo de las 5G también, ¿no? Pero que ustedes van a tener esa oportunidad básicamente de conseguir tierra y la formalización de los propietarios de tierras informales. Yo creo que este tema básicamente de la disponibilidad de la tierra en Colombia es muy importante y realmente a mí lo que más me ha llamado la atención en esto, digamos, es esa visión que nos dio el profesor Romer en la conferencia anterior, en el sentido de que lo que sí hay que tener, y esta es como la lección que yo saco, ¿no? Como de aprendizaje de la presentación de hoy, es, y viendo uno de esas gráficas que él nos daba de Nueva York, es decir, oiga, es que lo que debería haber es un solo pot, donde la sociedad se pone de acuerdo de cuáles son los terrenos públicos que van a tener todas las ciudades para su desarrollo futuro, pero ante todo dejar a la iniciativa privada, una vez definidos y separados esos terrenos, que ustedes puedan construir. Y yo no sé, que yo creo que esa es la mayor dificultad en Colombia, donde es que el problema no es solo tener un POT, sino que cada alcalde quiere cambiarlo y que uno no tiene la seguridad de las reglas. Uno no podría mostrar en Colombia una gráfica como la que mostró el profesor Romer de 1811, donde se dice, oiga, es que Colombia, en Bogotá en 1811, precisamente nuestra independencia fue en 1810. Es como si nosotros al año siguiente de la independencia de Colombia hubiéramos hecho un diseño de Bogotá, de cómo va a ser Bogotá en el futuro, ¿no? Con las calles de lo que deberíamos tener. Ese yo creo que es, digamos, uno de los inmensos problemas. En Colombia yo le pregunté a Edwin y a María Paula, les dije, bueno, ¿y cómo es esto
de la gestión del suelo en Colombia, y uno lo que encuentra es que lo que tenemos son leyes, pero no se cumplen, ¿no? Entonces, está la gestión del suelo en la Constitución, ¿no? La función social y ecológica de la propiedad, las competencias de los municipios para ordenar el territorio, las competencias de los consejos municipales, los instrumentos para poder hacer la planeación, la gestión y la financiación, y también ya más recientemente los macroproyectos de interés social. Pero el hecho real y lo que uno saca como conclusión de las presentaciones que se han venido haciendo es, y por eso el título tal vez que Sandra le puso a esta conferencia, la ausencia de una planeación de largo plazo, la inestabilidad jurídica que surge en Colombia, hoy sí puedo construir, pero mañana no, y sobre todo un tema muy difícil que tiene que ver con las autonomías entre lo que hacen los alcaldes y la nación, digamos, esa coordinación entre los dos para poder, gestionar el suelo. Tenemos también la falta de información, los trámites y básicamente la respuesta muy rezagada en la provisión de los servicios públicos. Pero el tema, para mí, del suelo es uno de los más importantes, y tan se refleja esa situación del problema del acceso al suelo en Colombia, que es cuando uno mira, digamos, lo que está sucediendo con el costo de la tierra. Les voy a dar la estadística de Colombia y después lo voy a preguntar a Mauricio Weber a ver si cree que es alto o no, a ver si él se recuerda. Vea, en Colombia, la incidencia de la tierra en el desarrollo de los proyectos de vivienda BIS ha mantenido una tendencia creciente. Hoy en día, el costo de la tierra dentro de el costo de una casa, de una vivienda de interés social, es el 21%, en el 2011 era el 16%. Entonces, la pregunta, pero no lo voy a obligar a responder, es si 21% es muy alto. Profesor, aquí Jan me dice no, en general, digamos, hay como una regla. Me decía hoy al desayuno, le dije, oiga, 21% ya es alto o no. Me decía, hay como una regla de que en general en los países el costo está entre el 20 y el 30%. O sea que en promedio estamos llegando ya, digamos, a terrenos, nosotros lo vemos muy caro, pero todavía aparentemente estamos dentro de los rangos normales internacionales. Y la pregunta que yo le tengo a Jan para que nos conteste al final es, ¿cuándo se llega a qué porcentaje el costo de la tierra uno puede empezar a decir aquí hay dificultad realmente o el suministro de tierra no está siendo suficiente? Pero sí creemos que las reglamentaciones en Colombia están siendo muy restrictivas, sobre todo para poder hacer el desarrollo del sector privado, por parte del sector privado, de las tierras alrededor de las ciudades, mucho más abierta, como lo decía el profesor Rommel. En Colombia, en el tema de la financiación, no le contamos a Jan todo lo que fue el sistema OPAC y la crisis que tuvimos en los 90, etcétera, pero sí le podemos decir que nosotros hemos venido desarrollando mecanismos sofisticados de financiación. Jan puso dudas y por eso yo creo que Sandra se fue a la silla de atrás, porque dijo que no le ha gustado mucho lo de las exenciones a las tasas de interés y las exenciones fiscales y eso. En Colombia sí tenemos y precisamente un gran conjunto de estímulos a la vivienda, y yo creo que ustedes se han aprovechado de él, y mañana yo creo que el ministro de Hacienda, que es el más amigo, el defensor más grande de la reducción de las tasas de interés, y él le va a mostrar mañana, yo me imagino con estadísticas, el impacto de las bajas en la tasa de interés en el crecimiento de la vivienda. Pero en Colombia sí tenemos del lado de la oferta exenciones del impuesto de renta a operaciones de crédito en vivienda de interés social, tenemos devolución del impuesto al valor agregado en materiales de construcción de BIS, tenemos exención en renta para la enajenación de la vivienda de interés social. En realidad, en Colombia, del lado de la demanda, hay subsidios a las tasas de interés, hay subsidios directos a la cuota inicial, y hay apoyos del gobierno, digamos, al crédito a través de un fondo de garantías.
El problema real no son solo los instrumentos, sino como decíamos, la informalidad laboral y la decisión de cómo pueden acceder al crédito las personas de menores ingresos. Veo que aquí voy en ceros de tiempo, entonces voy a apurar. Hay toda una sección que Jan hizo sobre mitos y realidades, básicamente, de lo que se dice que son las dificultades para adelantar, digamos, vivienda de interés social y la realidad. Yo escogí aquí 4 para mostrar el mito y la realidad en Colombia. El mito, dice él, no hay tierra de vivienda para vivienda asequible. Ese es como el mito general que existe. Pues ya el profesor Romer nos dijo, sí, las ciudades tienen tierra en localizaciones apropiadas que está sujeta a ser habilitada. Lo podemos hacer, es mucho más de planeación y decisión política de que el sector privado pueda desarrollarlo. El otro, la vivienda asequible es un asunto del orden nacional. Y digamos, ese es como el mito. Y la realidad es que la falta de acceso a la vivienda digna es un asunto nacional, pero las soluciones son locales. Y ahí es donde está la dificultad fundamentalmente entre las decisiones de los alcaldes y las decisiones nacionales y cómo coordinar las dos. Hoy en día en el almuerzo uno de los colegas conferencistas de mañana decía que uno de los problemas que hay es qué hace uno cuando los alcaldes son bien malos, ¿no? Y cómo podría uno poderlos remover para que sí se tomen las decisiones que tocan. Otro mito, la vivienda asequible es muy riesgosa de financiar y la realidad es que se puede hacer mucho menos riesgosa y ya los mecanismos los presentó Jan acá en su presentación. Y los otros es que los costos de la construcción son muy altos para hacer viviendas asequibles. Yo creo que él nos dio una serie de fórmulas de cómo se puede reducir hasta en un 20% básicamente estos costos. Y estas son medidas y ustedes van a tener que estudiar con mucho cuidado el documento de él para ver cómo es que él sugiere que se rebajan los costos. Hay todo el tema, digamos, del mejoramiento, y este sería como un tema que a mí me gustaría que él desarrollara. De pronto el profesor Romer nos pueda comentar algo sobre la diferencia entre crear vivienda nueva y hacer renovación urbana. Ese es como un tema muy complejo de discutir y sería bueno que tengamos 1 o 2 palabras sobre las alternativas de esto. Y hay un 9º tema que él no lo trató, pero que surge. A mí, Edwin me hizo leer un trabajo acá del Banco Interamericano de Desarrollo como de 100 páginas sobre la vivienda en América Latina, pero lo que sí me quedó como conclusión de esto es el tema de alquiler de la vivienda frente a tener vivienda propia. Yo creo que este es un tema que no hemos discutido acá y a mí me impresionó los resultados que surgen en el caso de Colombia. Colombia es el país dentro de América Latina donde un mayor porcentaje de los hogares arriendan en vez de ser propietarios. Es el 36% frente al 20% promedio de América Latina. Y lo que surge en Colombia o el mensaje es que aquí es altísimo y fuera de eso es predominantemente informal. Hay leyes, digamos, que rigen esto, pero la pregunta es cómo se debe modificar la ley de arrendamiento para que haya arrendamiento en casas dignas, ¿no? Es decir, que los niveles mínimos, digamos, de las casas que se arriendan cumplan esos estándares mínimos que exige la Constitución. Y ese es un tema sobre el cual, digamos, no se discutió acá y me gustaría algún comentario de parte de Jan. El último es sus famosas cifras sobre el affordability gap. Yo como que me las leo, como que lo entiendo, como que a veces no lo entiendo, pero fundamentalmente, digamos, como que lo que me queda como mensaje que él dice es que el affordability gap es como el vacío que existe entre el ingreso que la gente podría tener para digamos, para pagar sus cuotas o para tener su vivienda
frente al costo propiamente de la vivienda, y él lo hace macro, y qué tan grande sería el hueco que se necesita de financiamiento en términos, digamos, de lo que puede ser el producto de las ciudades. Y estas son las cifras que surgen del estudio de McKinsey para las ciudades colombianas. Y lo que sale es que donde existe el mayor vacío es Cúcuta. Y hoy nosotros leyendo estos días sobre Venezuela, ¿no? Y sobre este lío que estamos en Venezuela, digo, bueno, ¿por qué sale Cúcuta? Entonces mi hipótesis que le eché esta mañana a Jan, y me dice, ¿por qué Cúcuta sale como una ciudad donde hay esa inmensa diferencia? Me dice, es porque llega mucha gente. Y yo le dije, pues de pronto en Cúcuta sí está sucediendo eso, porque la gente se pasa para Venezuela, o se pasaba para Venezuela, y de pronto, digamos, allá sí hay, digamos, un problema muy notorio, pero los costos también son muy altos en Colombia, etcétera. Y entonces acá, y con esto termino, Jan, si nos echa un poquito de cuento más sobre el significado del affordability gap y cómo es Colombia frente a otros países. A ver si, como buen profesor que usted es, nos deje un poquito claro de, digamos, cuál es, digamos, ese vacío que hay entre la capacidad de la gente de adquirir vivienda y el costo de la vivienda. Eso sería todo, y más bien yo invitaría a Jan que nos haga unos comentarios finales. No sé si alguien más quiera hacer comentarios. Sandra, tú.